Esta mañana vamos a quedarnos sobre nuestros pies y vamos a buscar Gálatas capítulo 1, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Gálatas 1, del 1 al 10. Esta es la bendita palabra del Señor. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Auxílianos en esta mañana a tener entendimiento y luz de lo que tú has revelado en ella. Permite que nuestros corazones te busquen en esta tu palabra, te encuentren, seamos conformados en la imagen de tu Hijo Jesucristo. Los que no te conocen, salva, oh Dios. A los que te conocemos, a los que hemos confesado tu nombre, ayúdanos, auxílianos. Nuestros niños en medio de nosotros, salva, Señor, a través del mensaje de tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Esta epístola de Pablo a los Gálatas es conocida según la tradición o el entendimiento que tenemos de las Santas Escrituras como la primera epístola que el apóstol Pablo escribió, cerca del año 48 después de Cristo, solamente unos 15 años aproximadamente después de la ascensión del Señor Jesucristo. Esta epístola de Pablo a las iglesias de Galacia es famosa tanto por el tono fuerte que el apóstol utiliza como por su contenido doctrinal. Las iglesias que el apóstol plantó en Galacia y en sus alrededores parecían estar apartándose del evangelio que una vez les había predicado. Ellos estaban entrando en un peligroso camino de la apostasía, de negar, de rechazar lo que una vez les había sido dado como el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la fuerza que el apóstol Pablo utiliza no debe compararse con la de un tirano opresor a la hora de proferir estas palabras fuertes. Tampoco como alguien iracundo que insulta verbalmente a sus subordinados. Debemos entender que Pablo es como un padre angustiado que clama con urgencia para detener a su hijo que va deambulando por la calle transitada, sabiendo que la vida de este niño está en grave peligro. En el caso de los Gálatas, sin embargo, los peligros son mucho mayores que un daño físico o incluso que la muerte del niño. Lo que está en juego es muchísimo mayor. Es la apostasía y por ende una condenación eterna. El hecho de que Pablo usó un tono fuerte no debe significar que odiaba a los Gálatas. Más bien, como observó una vez el teólogo reformado del siglo
del siglo XVI, Wolfgang Musculos, dice así: al llamar a las iglesias de los fieles que se habían descarriado para que volvieran al camino correcto, al apóstol no le falta la abundancia de la gracia de Dios, más de lo que le faltaba cuando con su predicación estaba llamando a los incrédulos, a los impíos, a los extraños, a Cristo, para que compartieran la gracia celestial y la vida eterna. Estas palabras, por fuertes que sean, no están ausentes de la gracia del Señor. El amor y la reprensión no son contrarios. Los que somos padres sabemos que la corrección es necesaria. La reprensión muchas veces es la forma de mostrar el amor. Importante saber en medio de esto cómo surgió esta situación en Galacia, las iglesias de Galacia. ¿Cómo empezaron estas iglesias a jugar o a entretener estos pensamientos de apostasía en medio de sus iglesias? Tal vez sea útil para nosotros entender alguna breve información de fondo. En primer lugar, sabemos por Hechos capítulo 13 y 14 que Pablo fue quien fundó las iglesias de Galacia durante lo que es conocido como su primer viaje misionero. Galacia en sí, o los Gálatas, era una provincia romana en la que se encontraban las ciudades de Derbe, de Listra, de Iconio y de Antioquía de Pisidia. En segundo lugar, poco después de que Pablo partiera, los falsos maestros se abalanzaron sobre las iglesias. Atacaron personalmente a Pablo, y Pablo hace referencia de estos en el capítulo 4. Estos falsos maestros predicaron un evangelio falso, un evangelio diferente. Estos falsos maestros enseñaban que la circuncisión era necesaria para la salvación. Ya que las iglesias de Galacia estaban compuestas en su mayoría por gentiles y no por judíos, los falsos maestros enseñaban que los conversos no solamente tenían que creer en Cristo para su salvación, sino también tenían que circuncidarse, tenían que someterse a la señal del antiguo pacto para su salvación. Esta circuncisión era la señal del pacto en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo. Podemos leer acerca de esto en Génesis 17. Dios le da la señal a Abraham. Desde entonces, la circuncisión fue practicada entre el pueblo de Dios. Y la vuelta o el regreso a esta señal, es decir, esta señal del pacto de la circuncisión es necesaria para la salvación, indicaba una grave confusión acerca de la naturaleza de la salvación. Es así como Pablo estaba escribiéndoles entonces a las iglesias de los Gálatas, a las iglesias de Galacia, para corregir estos graves problemas. En esta carta, particularmente en el pasaje que hemos leído nosotros, Pablo expone la importancia y exclusividad del Evangelio de Cristo. Un mensaje que tiene una relevancia permanente, incluso hoy en día para nosotros. Él comienza con un saludo inicial. Esto no se diferencia mucho de otras cartas de Pablo, donde él saluda de esa manera: Pablo, apóstol, y les encomienda a la gracia y la paz de Dios. Pablo se identifica como apóstol, uno comisionado por Jesucristo para predicar y propagar el evangelio. Al identificarse Pablo como apóstol, está diciendo algo más que solo la palabra apóstol. La palabra apóstol significa enviado o encomendado a llevar una tarea. Y es cierto que esta palabra está en el griego y puede ser utilizada para cualquier mandadero. En el caso del apóstol Pablo, él se está llamando a sí mismo, quien ha sido encomendado no por cualquier persona, sino por Jesucristo, para llevar a cabo una labor específica. Llevar a cabo el mensaje que Cristo les había dado.
propagación del mensaje del Evangelio es el mensaje de la vida, muerte y resurrección, pero también de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es, como Pablo nos recuerda en otro pasaje, a otras iglesias, el poder de Dios para salvación a todos los que creen en Él. Primeramente para los judíos y también para los gentiles o griegos, como lo dicen Romanos. Pablo está enfatizando la naturaleza salvadora del Evangelio. El Evangelio de Cristo en los versículos 3 y 4, donde les dice: gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ahora en la escuela dominical veíamos acerca de la redención. Y lo que está resumiendo, en otras palabras, este anuncio del Evangelio es esa redención adquirida. El Evangelio es una manifestación de la gracia de Dios a favor de los pecadores, a favor de los que creen en Él. Esta gracia que Dios derrama sobre los pecadores no necesita ni un solo mérito de los que la reciben. No necesita ni una sola ayuda de aquellos que creen en Él. No necesita ni una sola ayuda mía o suya. El Evangelio es suficiente para salvar. Y el mensaje de Cristo es que Él cumplió entera y perfectamente una obra que era necesaria por nosotros, por nuestros pecados, para llevarnos y acercarnos a Dios. El Evangelio no es solo una manifestación de la gracia de Dios, sino también es lo que trae paz al pueblo de Dios. Qué importante que el apóstol Pablo utiliza estas dos palabras, gracia y paz. Recordamos la bendición sacerdotal en Números 6, 24 al 26, donde dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esto era un recordatorio que la paz solo vendría a través de la gracia. Por eso utiliza estas dos palabras en conjunto. Nosotros entendemos que la paz al fin y al cabo solo vendría por aquel que traería la paz entre Dios y los hombres. Incluso su alcance fue tal, el alcance del Señor Jesucristo en su sacrificio fue tal que alcanzó incluso a aquellos que vivieron antes de la venida del Mesías. Ellos no hubiesen podido decir paz o saludarse de la manera que lo hacían en el Antiguo Testamento, shalom, paz, si no fuera por el Mesías que vendría. En nuestro entendimiento y a lo largo de las Escrituras, sabemos que antes de que una persona sea salva, Dios es su enemigo. El pecador está bajo el juicio y la ira de Dios. No hay paz entre el pecador y su Creador. Sin embargo, cuando Dios pone su gracia sobre una persona y le permite creer, el pecador entonces ya no está en enemistad contra Dios. Cristo, su único Salvador, ha traído paz entre ellos. Dios el Padre nos dio a su Hijo. El Hijo se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Y esto para qué? Como dice el pasaje de Gálatas en el versículo 4 que estamos leyendo, dice: para librarnos del presente siglo malo. ¿Qué quiere decir Pablo con el presente siglo malo? El presente siglo malo es el reino caído del primer Adán. Desde Adán todos pecamos. Y todos nos movemos sin Cristo en el presente siglo. Este presente siglo está sujeto a Satanás, el pecado y la muerte. En resumen, podemos decir que el presente siglo malo es el reino de las tinieblas. Debemos observar lo que pasa al creer en Cristo.
creer en Cristo somos librados del dominio de Satanás, del pecado y de la muerte, y somos transferidos al reino de la luz, o como también se le conoce, al siglo venidero. En Mateo capítulo 12, versículo 32 tenemos referencia de esto. El Señor habla de este siglo venidero. Y otros pasajes a los que el Señor Jesús hace referencia en los evangelios y también en Colosenses, en Hebreos, se habla de este siglo venidero. Pero ¿cuál es este siglo venidero? Bueno, si el presente siglo malo es el reino de Satanás o el gobierno de Satanás en medio del mundo de pecado, el siglo venidero es el reino de nuestro Señor Jesucristo. En este punto puede que no detectemos inmediatamente que Pablo sí está molesto, sí está enojado. Esta epístola comienza de manera similar a otras cartas, como ya lo dijimos, pero su agitación se evidencia por dos elementos. En primer lugar, desde el principio mismo, Pablo señala que su apostolado no es por parte de hombres ni por medio de hombres, sino por Jesucristo. El apóstol Pablo hace una aclaración, nos dice que él es apóstol, no de hombres. O sea, su misión no ha sido encomendada por los hombres, sino por el Señor Jesucristo mismo. Y es importante que el apóstol aclara esto en esta instancia porque sabemos, según Hechos capítulo 2, que habían ciertos requerimientos para los apóstoles. No cualquiera se podía hacer llamar apóstol. Los requerimientos era que hubiese sido partícipe del ministerio terrenal en la carne del Señor Jesucristo, que hubiese sido testigo de su resurrección y que hubiese sido llamado directa y específicamente por el Señor Jesucristo. Son los tres requerimientos que encontramos en Hechos capítulo 1 y 2. Pero el apóstol Pablo, podemos decirlo, incumplía con dos de ellos. El apóstol Pablo no estuvo durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo presente y tampoco fue testigo de su resurrección en el momento en que ésta sucedía. Pero el apóstol Pablo fue llamado directamente y fue testigo de la resurrección de Cristo en el camino a Damasco. El Señor Jesús se le aparece directamente de una forma evidente, tanto que no es solo evidente para Pablo que se dirige hacia Jerusalén, sino también hacia Damasco, sino también a los otros que le acompañan. El testimonio de Cristo es evidente para los que le rodean. Todos caen al suelo en esa narración. Lucas, el escritor de los Hechos, hace énfasis de tal manera que en los Hechos 3 veces es documentada la conversión de Pablo por ese hecho maravilloso de que el Señor Jesús se le aparezca. El Señor Jesús fue quien llamó al apóstol Pablo a llevar a cabo esta tarea. Pablo lo aclara al decir que su llamado es hecho por el Señor Jesucristo. Pablo se ve obligado a recordarle a los Gálatas la fuente de su autoridad apostólica. Y esta es una pista importante. Su mensaje no es de origen humano, sino divino. Y más específicamente es por parte de Cristo mismo. Pablo fue comisionado y ordenado por el mismo Cristo en ese camino a Damasco. En segundo lugar, podemos ver que después de que Pablo alaba a Dios inmediatamente, después de anunciar la redención otorgada por medio de Cristo, no se dirige a una acción de gracias como lo hacen sus otras cartas, sino que lo que hace inmediatamente es reprimir o reprender las acciones que los Gálatas estaban llevando a cabo. En sus otras epístolas, Pablo da gracias a Dios por la iglesia a la que les escribe. E incluso menciona que ora por ellos. Esto podemos encontrarlo en 1 Corintios, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en 1 Tesalonicenses. Incluso en las cartas pastorales, en 2 Timoteo y en Filemón. Pablo agradece por las vidas de quienes dirige estas cartas. Pero en esta carta, después de saludarles, procede inmediatamente a regañarles.
veamos la urgencia de esta exhortación. La preocupación primaria de Pablo es que los Gálatas caigan en la apostasía. Pablo les escribe y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aunque no sabemos con qué rapidez o con qué velocidad o qué tan pronto los Gálatas abandonaron o se encontraban abandonando el evangelio, sucedió lo suficientemente rápido como para asombrar al apóstol Pablo. Y no nos engañemos, los Gálatas se habían vuelto a un evangelio diferente. Pablo inmediatamente contrasta lo que quiere decir con un evangelio diferente. Y ciertamente no es que haya otros evangelios legítimos. Más bien los Gálatas se han apartado del único evangelio verdadero y han abrazado un mensaje distorsionado y falso. Desde el principio, tanto la gran preocupación de Pablo como el gran peligro que amenaza a los Gálatas son evidentes. Parte de la razón detrás de la alarma de Pablo es que sin duda alguna esta amenaza al evangelio ha venido no de afuera de la iglesia, sino de adentro. Han sido demonios vestidos de ángeles de luz, podríamos decir. Martín Lutero, en su comentario de esta epístola, describe el peligro de tal amenaza. Y dice: aquí aprendamos a reconocer los trucos y las artimañas del diablo. Un hereje no viene con la etiqueta de error o de diablo, ni el diablo mismo viene en la forma de un diablo, especialmente no ese diablo blanco. De hecho, incluso el diablo negro, que impulsa a los hombres a actos manifiestos de maldad, les proporciona una cobertura para los actos que perpetran o que intentan perpetrar. En su furia, el asesino no ve que el asesinato es un pecado tan grande y horrible como lo es en realidad, porque tiene una cubierta para ello. Los libertinos, los ladrones, los avaros, los borrachos y otros similares tienen los medios para adularse y encubrir sus pecados. Así el diablo negro siempre surge disfrazado y encubierto por todas sus obras y trucos. Pero en el área espiritual, donde Satanás surge no negro sino blanco, bajo la apariencia de un ángel o incluso del mismo Dios, allí se presenta con una pretensión muy astuta y trucos asombrosos. Él vende su veneno mortal como la doctrina de la gracia, la palabra de Dios y el evangelio de Cristo. Es por eso que Pablo llama a la doctrina de los falsos apóstoles y ministros de Satanás un evangelio, diciéndole un evangelio diferente. Martín Lutero entendía el peligro, así como el apóstol Pablo. Claramente el apóstol Pablo se enfrentó a las distorsiones del evangelio, a los deseos de disfrazar, de distorsionar la verdad del evangelio en cosas que no lo son. Martín Lutero se enfrentó a esto a través de su enfrentamiento contra la Iglesia Católica, quien se encontraba distorsionando también de la misma manera el evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos que entender que independientemente de las buenas intenciones o de una supuesta devoción a la palabra de Dios, las personas pueden distorsionar y corromper el evangelio. Muchas veces a propia voluntad, pero muchas otras sin querer queriendo. Esto puede llevar a muchos a la falsedad. Pablo insiste en que el evangelio de Jesucristo es inmutable, no cambia. Pablo hace este punto enfático 2 veces, al decir: si aún nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Y lo que está diciendo aquí es: sea maldito.
Qué palabras tan fuertes. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Pablo está proclamando malditos a los que distorsionan el verdadero evangelio de Dios. Pensemos en lo que Pablo ha dicho por un momento. Él descarta de esta manera la posibilidad de que cualquier ser humano pueda venir y cambiar el mensaje del evangelio que ya fue dado una vez y para siempre por Dios. El mensaje del evangelio que fue traído por nuestro Señor Jesucristo. No puede ser cambiado. No hay forma de cambiarlo. Pablo también descarta la posibilidad de que un ser celestial pueda venir y cambiar el mensaje del evangelio. No es extraño para nosotros entender que han habido quienes en nuestros días han dicho que el evangelio ha cambiado. No, que ahora nosotros tenemos un nuevo mensaje. Esas distorsiones se alejan y se extravían del verdadero mensaje de la palabra de Dios. La persona o el ser angelical que predica un evangelio diferente está bajo la maldición de Dios. Es decir, es objeto del juicio y de la ira de Dios. Hay varias cosas que debemos notar en la manera en que Pablo ha iniciado su carta a las iglesias de Galacia en relación con la naturaleza y exclusividad del evangelio de Cristo. Observemos la naturaleza del evangelio. El evangelio de Jesucristo es el anuncio de las buenas noticias, las buenas nuevas. Eso significa evangelio. Eon, angelos. Es el buen mensaje. Las buenas noticias. El evangelio de Jesucristo es este anuncio. ¿Y cuáles son exactamente estas buenas noticias? Bueno, estas buenas noticias no pueden ser comprendidas si no entendemos que hay malas noticias. Las malas noticias son: el hombre es pecador y su pecado no solamente lo separa de Dios, sino que también lo hace responsable de la ira de Dios y del juicio de Dios. Todo hombre, toda persona que no ha creído al anuncio del evangelio hasta el momento se encuentra sujeto a la ira de Dios y se encuentra sujeto al juicio de Dios que vendrá sobre él en el día postrero. Esas son las malas noticias, pero no se quedan ahí, sino que a través de ese juicio justo y esa ira permanecerán sobre esa persona eternamente. Si usted no ha creído, si usted no ha confiado en el Señor Jesucristo, el juicio de Dios le espera en el día postrero y la ira de Dios le espera eternamente y para siempre. Algunos dicen, ¿por qué eternamente? Bueno, es importante entender que sí, hay un pecado contra el Dios eterno, pero también debemos entender y recordar que los que son condenados justamente por el justo juicio de Dios en el día postrero no son regenerados en ese día. Ellos continuarán en su pecado, aborreciendo a Dios como lo hacen el día de hoy y sumando ira tras ira, su aborrecimiento a Dios constantemente, día tras día. Ellos no se arrepentirán ese día. Aborrecerán a Dios aún más y continuarán pecando por toda la eternidad. Por eso la oferta del evangelio es para nosotros que estamos vivos hoy. El pecado, ya sea grande o pequeño, nos separa de Dios y nos hace responsables de su justo juicio. La buena noticia es que Dios ha enviado a su Hijo para librarnos del presente siglo malo.
Jesucristo ha venido y ha vivido su vida en perfecta obediencia a las exigencias de la ley. Esas exigencias de la ley que eran impuestas sobre usted y sobre mí. Que significa que Él cumplió los requisitos de la ley. Estos requisitos los cumplió en nombre de los que lo buscan por la fe. Jesús sufrió y murió en la cruz para pagar la pena y la deuda que los pecadores deben. Jesús resucitó de los muertos para señalar su impecabilidad y su justicia, para mostrar que Dios había aceptado su sacrificio. Esto en nombre del pueblo de Dios. Y para declarar proféticamente que todos los que le buscan por la fe también serán resucitados en el día postrero y serán glorificados. Este es el Evangelio del Señor Jesucristo. Esta es nuestra salvación. Pablo escribe que fue la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre derramar su gracia y misericordia sobre pecadores. Pecadores que no merecen la gracia. Pecadores como nosotros. Para que pudiéramos ser liberados de este presente siglo malo. De este reino de las tinieblas. De este reino de pecado y de muerte. Y esto ocurre solo por la gracia de Dios, a través solamente de la fe en Jesucristo. El Evangelio, en otras palabras, es la diferencia entre el cielo y el infierno. Lo que hizo que la situación fuera más alarmante en el caso de los Gálatas fue que el evangelio falso no provenía de los enemigos de Cristo. Los enemigos de Cristo eran fácilmente identificables. Venían de fuera de la iglesia, pero este falso evangelio venía de adentro, de muchos de aquellos que profesaban seguirlo. Si pensamos que la iglesia ha avanzado mucho más allá de esta situación, deberíamos pensarlo nuevamente. Estos peligros se encuentran hoy en día en medio de nosotros. A Catherine Jefferts Scotty, una mujer obispo que es la presidente de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, le preguntaron en una entrevista hecha por la revista Time. Le preguntaron, ¿creer en Jesús es la única manera de llegar al cielo? Ella respondió, nosotros, los que practicamos la tradición cristiana, lo entendemos como nuestro vehículo hacia lo divino. Pero suponer que Dios no podría actuar de otras maneras es, creo, poner a Dios en una caja terriblemente pequeña. Esta mujer, obispo, presidente de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, niega abiertamente el Evangelio. Su declaración indica que o ha entendido mal a Pablo, lo cual es poco probable, dada la absoluta claridad de Pablo, o que simplemente no cree a la palabra de Dios. Nunca debemos olvidar la fuente de la autoridad de Pablo, un apóstol, no de parte de hombres ni por medio de hombres, sino por medio de Jesucristo y Dios el Padre. Pablo fue un embajador designado directamente por Dios, el Hijo, la imagen misma de la sustancia del Padre, hablando con respecto a Dios, o como lo dice la traducción de las Américas, la expresión exacta de su naturaleza. Dios mismo fue quien encomendó a Pablo para predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Además, Pablo nos ha dicho que cualquiera que predique un evangelio diferente al que él y los apóstoles habían entregado está bajo la maldición de Dios. Nosotros no ponemos en una caja pequeña a Dios cuando nos aferramos a lo que Dios ha revelado. Cuando nos aferramos al evangelio tal y como Dios lo ha entregado a través de Cristo por el Espíritu a los apóstoles, nosotros somos fieles a su palabra.
Las personas pecadoras, los pecadores tratan de confinar a Dios en una caja pequeña de su propia mente, al decir que Cristo no es el único camino a la salvación. Debemos entender que la salvación de Cristo es tan grande y su alcance es tan extenso que no necesita otras alternativas. No son necesarios otros caminos hacia Dios. Esas creencias acerca de Cristo son heréticas. J. Gresham Machen, fundador del Seminario Teológico de Westminster y la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, expuso la locura de tal liberalismo. Dijo: puede parecer que lo que el teólogo liberal ha retenido después de abandonar al enemigo, una doctrina cristiana tras otra, no es cristianismo en absoluto, sino una religión que es tan completamente diferente del cristianismo que pertenece a una categoría distinta. Puede parecer además que los temores del hombre moderno en cuanto al cristianismo eran totalmente infundados y que al abandonar los muros fortificados de la ciudad de Dios, ha huido en pánico innecesario a las llanuras abiertas de una vaga religión natural, solo para caer víctima fácil del enemigo que siempre acecha allí. Todo aquel que sale de lo que el Señor ha revelado en su palabra se encuentra expuesto a Satanás y a su engaño. ¿Qué debemos hacer? Bueno, si tenemos alguna duda sobre la evaluación de Machen, todo lo que debemos hacer es leer la respuesta de esta señora Catherine Scory a la pregunta que le hicieron acerca de su enfoque para la iglesia episcopal. Ella respondió: nuestro enfoque debe ser alimentar a las personas que tienen hambre, proporcionar educación primaria a niñas y niños, curar a las personas con SIDA, abordar la tuberculosis y la malaria y el desarrollo sostenible. Este debería ser el enfoque principal. Puedo preguntarles, ¿qué hace falta en esa respuesta de esta señora? Bueno, hace falta el Evangelio. La respuesta que esta señora dio con respecto a cuál debería ser la misión de la iglesia episcopal está totalmente ausente de la verdad del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Podemos ver cómo el líder o la líder, como dirían algunos hoy, de la iglesia episcopal con 2.3 millones de miembros, ni siquiera menciona el Evangelio. Toda una iglesia abandonando por completo el Evangelio. De hecho, podemos ver que se ha convertido en otro evangelio, la salvación a través del humanitarianismo, que es básicamente la salvación por las obras, por las buenas obras. Pero esta corrupción no se limita solamente a los liberales. Debemos darnos cuenta nosotros hoy aquí que también podríamos caer en pecados similares. Debemos meditar en las palabras iniciales de Pablo y reconocer la naturaleza del Evangelio. Es la salvación de Dios por medio de Cristo, aplicada por el Espíritu Santo para librarnos de este presente siglo malo y llevarnos al siglo venidero, al reino de Dios. Independientemente de los orígenes del error, ya sea dentro de la iglesia o fuera de ella, debemos estar atentos para proteger la pureza del Evangelio. Debemos proclamar la exclusividad del Evangelio, la obra salvadora de Jesucristo a favor de los pecadores. No hay otros caminos a Dios. Debemos estar dispuestos con humildad y amor a enfrentar a los pecadores de este mundo para que vean su pecado y se vuelvan a Cristo. Al final, nuestro deseo debe ser
el mismo del apóstol Pablo. Levantar en alto el evangelio del Señor Jesucristo. Esto para la gloria de nuestro Señor Trino, quien sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué debemos entender con todo esto? La protección más segura contra evangelios falsos o contra distorsiones del verdadero evangelio es un recordatorio fresco y claro del evangelio verdadero. Esto es lo que Pablo hizo en su saludo inicial en los versículos 3 al 5. Vamos a leerlos. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En estos versículos vemos un resumen breve de la liberación victoriosa que fluye del sacrificio expiatorio de Cristo. Como creyente, si has creído en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, debes meditar y pensar en este evangelio. Debes alabar a Dios por él, darle gracias que te ha librado del presente siglo malo. Te ha librado del poder del diablo. Te ha librado de la esclavitud del pecado. Hoy entonces eres libre para alabar su nombre sin temor de la ira venidera. En segundo lugar, no puede haber ningún compromiso con aquellos que pervierten el evangelio. Pablo no solo tilda al evangelio falso de perversión del verdadero, también revela por inspiración que quienes promueven otro evangelio serán condenados. Por lo tanto, no puede haber comunión con tales hombres. No puede haber comunión profunda de hermandad cristiana con tales personas. Ellos no son nuestros hermanos, pero sí son a quienes nos acercamos llevándoles el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio verdadero, para que en su misericordia el Señor les salve. Debemos entonces provocar que nuestras conversaciones con las personas que se oponen al evangelio del Señor Jesucristo nos lleven a una clara exposición de la verdad de Dios. Sí, todos tenemos o conocemos personas a nuestro alrededor que no conocen el evangelio verdadero o que se aferran a un evangelio diferente. ¿Qué debemos hacer entonces? Hablarles la verdad en amor, teniendo misericordia por sus almas. El evangelio de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y no debemos dudar eso ni por un segundo. El Señor les puede salvar, pero solamente a través de la verdad, solamente a través del evangelio. En tercer lugar, la conversión de aquellos que antes eran oponentes del evangelio trae gran gloria al Señor. Recordamos en esta instancia cómo Pablo, el ex blasfemo de Dios y ex perseguidor de la iglesia, entra en muchos detalles para mostrar la realidad de su conversión. De modo que las mismas personas a las que había perseguido anteriormente, hoy se encuentran glorificando a Dios por el cambio que han visto en él. Nuestra pregunta debe ser: ¿por qué enemigos del evangelio estás orando hoy? Te encuentras orando y clamando por aquellos que hoy en día se oponen al mensaje del Señor Jesucristo. Sí, muchos pueden ser nuestros familiares o amigos, personas a nuestro alrededor.
Recuerda que de todas maneras, este mensaje es ese poder de Dios para salvación. En esta mañana, hermanos, debe ser nuestra oración por aquellos que no le conocen. Nuestro compromiso con el Señor para predicar el Evangelio en la manera en que lo hemos recibido. No hay otro camino, no hay otro mediador, solamente Cristo y solamente por la fe en Él. No podemos agregar nada al Evangelio que ya nos ha sido dado. No es por la fe y las obras, no es por la fe y el cumplimiento de ciertos requerimientos, es solamente por la fe en el Señor Jesucristo y en su obra completa que podemos encontrar salvación. Es necesario recordarnos este Evangelio una y otra vez a nosotros mismos, para así estar seguros mientras caminamos en este camino de la fe y nos acercamos un día más al reino de nuestro Señor Jesucristo, a la victoria gloriosa que Él ya obtuvo a través de su resurrección, su vida, su muerte y su resurrección, así como su ascensión al cielo. Oramos en esta mañana para que el Señor, a través de su palabra, a través de su evangelio, traiga luz a los que no le conocen y nos permita profundizar en ese evangelio glorioso y precioso. Oramos. Dios y Padre nuestro, gracias damos por tu Hijo Jesucristo, quien ha traído redención, quien ha traído la gracia y la paz. Permítenos, como tus hijos, ser afianzados en la verdad de tu evangelio, reconociendo la obra que tú has hecho. Permítenos y concédenos el orar y clamar por aquellos que aún no te conocen, por aquellos que están en medio de nosotros, clamar por nuestros niños que aún no te han conocido y no se han arrepentido. Señor, permítenos permanecer en tu mensaje de paz, en estas buenas nuevas de salvación que tú has traído a través de Jesucristo. Ayúdanos a clamar con fervor por aquellos que no te conocen y afianzarnos segura y plenamente en el mensaje de la verdad. No hay otro camino, solo en Cristo y solamente por la fe. Gracias damos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.